todo, dice el apóstol Pablo, todo nos ayuda a bien. ¿Sí? Y bueno, adelante, hermano, adelante. Tenemos el tema la vida de los llamados. ¿Sí? Es el tema del día de hoy, la vida de los llamados. Y los llamados, los que tenían un propósito, en la Biblia podemos ver que fueron ungidos. Podemos ver que predicaron el evangelio. ¿Sí? Andaban por las calles, por las casas predicando el evangelio, y por su predicación muchas personas fueron salvadas a través de la sangre de Jesucristo. También sanaron enfermos, también echaron fuera demonios. ¿Sí? Y bueno, ahí podemos ver al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, ¿no? A Felipe. Y díganme ustedes, ¿a quién no le gustaría ser, o a quién más bien les gustaría ser como alguno de ellos? ¿A quién le gustaría ser ungido como algunos de ellos? Es una pregunta. ¿A quién le gustaría ser ungido como alguno de ellos? Como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como Felipe. ¿A quién le gustaría ser ungido? ¿A quién le gustaría ser como alguno de ellos? La mayoría, ¿no? La mayoría nos gustaría ser como alguno de ellos. Pero nada más cuando vemos la parte que les acabo de decir. Pero ¿qué tal si también vemos la otra parte? ¿Sí? La otra parte de los que aceptan el llamado como ellos que aceptaron el llamado. La otra parte es que también fueron decapitados. Fueron encarcelados. Fueron perseguidos. Estuvieron en naufragios. ¿Sí? Pero aún así, todos ellos los admiramos por lo que hicieron para Dios. Por lo que hicieron para Dios. ¿Sí? Y vemos en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús eran víctimas del ostracismo por sus propias familias y comunidades, ¿no? Y bueno, actualmente también lo mismo, ¿no? Son víctimas de ostracismo, es decir, del destierro, ¿no? Algunos son desterrados de su casa, ¿no? O de donde viven, ¿no? Son desterrados de su familia, son desheredados, ¿sí? Si no, pregúntenle a mi esposa, ¿dónde está por ahí mi esposa? Se me perdió. Ah, acá está, ¿sí? Le dijeron, ya no tengo hija, ya no eres mi hija. O sea, ya no eres mi hija, ya no tengo hija. ¿Por qué? Por aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Sí? En aquel tiempo, y me atrevo a decir que también hoy, algunas de las peores persecuciones vinieron de los líderes religiosos. ¿Sí? Pero veamos lo que ocurría en aquel tiempo, en Hechos 4, del 1 al 3. Hechos 4, del 1 al 3, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Sí? Sí, resentidos de que enseñasen. ¿Sí? Entonces, algunos líderes religiosos están resentidos. Algunos líderes religiosos están resentidos porque enseñamos que aún hay milagros. Porque enseñamos que aún Dios sigue sanando, que aún Dios sigue resucitando. Porque enseñamos que aún hay profetas de Dios, que Dios los usa como profetas, como apóstoles. Hay religiosos, ¿sí? Resentidos. Y Jesús dijo a sus seguidores, Mateo 5:10, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? El concepto de bienaventurado implica un profundo gozo del alma, una vida en paz con Dios y la promesa de una recompensa eterna. ¿Sí? Estando haciendo esto, recordé, no sé si ustedes han por ahí visto la biografía o han visto alguna película de William Tyndale. ¿Sí? Y vemos que este hombre tradujo la Biblia del hebreo y del griego originales a la lengua inglesa. ¿Con la intención de qué?
de que todos pudiéramos leer las escrituras en nuestro idioma. A causa de esto, William Tyndale fue perseguido y ejecutado por sus traducciones, ya que en ese tiempo eran consideradas como heréticas por las autoridades religiosas. Vean, las últimas palabras de William Tyndale, antes de ser estrangulado y quemado en la hoguera, en ese tiempo eran así, quemados en la hoguera. Estamos hablando de 1536, ¿sí? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de William Tyndale? Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, ¿sí? Y se dice que, fíjense, en esos momentos ya tenía la hoguera a sus pies, ya estaba incendiándose. Y no dijo, ay, me quemo, sálvame, Señor, porque me estoy quemando. No, no. Se dice que fue una oración lo que salió en esos momentos. Una oración con fervor. Y dijo, Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y que pueda ver que tu palabra es poder. O sea, no dijo, sálvame. No dijo, me estoy quemando. No dijo eso. ¿Sí? Y se dice que fue una oración que fue pronunciada con fervor y se cumplió 2 años después, cuando el rey Enrique VIII permitió que se colocaran Biblias en todas las iglesias parroquiales de Inglaterra, ¿sí? Después de que estaban prohibidas, ¿sí? Después de que William Tyndale lo quemaron por haber traducido la Biblia, ¿sí? Pero aún así veamos lo que el Señor Jesús le recordó a sus discípulos en Juan 15:18. Vean, Juan 15:18. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? O sea, a Jesús lo aborrecieron y ahí lo está diciendo claramente. ¿Sí? El Señor Jesús dice, el mundo me aborreció a mí, así que a ustedes también los va a aborrecer por seguirme. O sea, no crean que el mundo nos va a amar. Tristemente, cuando llegamos, tristemente, ¿no? Cuando llegamos a Cristo, pensamos que todos nos van a escuchar y que se van a poner contentos cuando les digamos que somos cristianos. Y sorpresa, ¿no? Cuando vamos y decimos y contamos, se molestan, se enojan, tienen ira. Y si son tus familiares, mucho peor tantito. ¿Sí? O sea, el mundo nos va a aborrecer y lo dice el Señor Jesús. Claramente, no nos va a amar, nos va a aborrecer. ¿Sí? Entonces, si a Jesús lo aborrecieron, ¿quién te dice que tú serás amado por el mundo? Entonces, tenemos que esperar que los que nos van a amar solamente son los hijos de Dios. Es Dios, nuestro Padre Celestial. El mundo no nos va a amar. Vamos a ver 2 Timoteo 3:12. Dice, 2 Timoteo 3:12, todos, perdón, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Tendrán abrazos. ¿No? Van a tener muchos abrazos, muchos elogios. Dice, padecerán persecución. Al igual que en los tiempos bíblicos, muchos cristianos hoy en día han encontrado que hacer una declaración pública de fe en Cristo puede resultar en prisiones, puede resultar en palizas, en golpizas, en tortura o muerte. Actualmente podemos investigar y hemos habido de Marruecos, que allá es donde hemos visto a algunos hermanos que han ido, ¿no? Y allá al tener una Biblia son 8 años de cárcel, una sola Biblia. Si te encuentras 2 o 3, olvídalo, ya no sales de la cárcel. Bueno, si bien te va, si no, pues más bien eres destazado, ¿no? Destazado. Pero pues, no vayamos tan lejos. Aquí mismo en nuestro país, también hay comunidades rurales donde personas son golpeadas, son destazadas, son asesinadas por creer en el Señor Jesús. ¿Sí? O sea, no vayamos tan lejos, aquí mismo lo hay, aquí mismo lo hay. Y simplemente pues hemos sabido de personas que se les predica, creen en Cristo, pero llegan a su casa y los amenazan. Algunos aguantan y otros dicen, mejor me regreso al mundo, me voy con mi familia, prefiero mi familia que seguir a Cristo. Sí, una decisión.
Una decisión que se toma a veces es errónea. ¿Sí? Hebreos 11, 32 al 38. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, desde los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Sí? Hay muchos instrumentos de tortura y la mayoría hay incluso un museo por ahí, no sé si siga estando, en Oxy está, ¿verdad? Más que no recuerdo en dónde está. Eh, ¿En dónde? Pero está en la Ciudad de México, ¿no? De los instrumentos de tortura, un museo de los instrumentos de tortura. Y esos instrumentos de tortura, increíblemente, pero se crearon en esta época más o menos de William Tyndale. ¿Para qué creen? Pues para torturar. ¿Y para torturar a quiénes? A los cristianos. Y a muchos de ellos pues les decían brujos o brujas, ¿no? Pero realmente eran cristianos. Y de la peor manera, ¿no? De la peor manera. Torturas de la peor manera. Hay muchos instrumentos de tortura que dicen, ¿cómo es posible? ¿Quién pudo crear esos instrumentos de tortura? Mentes diabólicas. Mentes diabólicas que querían torturar o gozarse con el sufrimiento de personas, de hijos de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:10. Dice, Segunda de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice que se gozaba en las necesidades, en las debilidades. Y a veces no nos gozamos nosotros, ¿verdad? En las debilidades. ¿No? Para nosotros a veces son torturas esas debilidades, las persecuciones. ¿Sí? Pero dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque permitimos que el Señor entre a nuestras vidas. Cuando estamos más débiles, nos fortalece. Nos fortalece. Filipenses 3:7 al 8. Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vamos a leer un pasaje más. Hechos 5:40. Hechos, capítulo 5, versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De darles muchos abrazos y muchas caricias, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Sí?
A menudo aquellos de nosotros que vivimos en naciones libres temblamos al pensar en esto, pero nos sentimos relativamente seguros. Sí entendemos y sabemos que hay miles de personas que sufren diariamente por amor a Cristo. Y deberíamos estar agradecidos que nosotros no tengamos que hacerlo. ¿Sí? Pero a veces no lo agradecemos. A nosotros no nos persiguen, pero no lo agradecemos. Yo creo que si pensáramos que nos iban a perseguir hasta la muerte, ¿quién aguantaría? Por convertirme a Cristo me van a seguir, me van a querer matar, mejor sí o no. Sí. Jesús dice claramente lo que significa seguir. ¿Qué significa seguir a Jesús? Lucas 9, 23 al 25. Ahí está. ¿Qué significa seguir a Jesús? Repito, Lucas 9, versículo 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Sí? A veces nuestra comprensión moderna de la cruz no es adecuada o no la entendemos correctamente. ¿Sí? Esa frase de tome su cruz y sígame, muchas veces la tenemos en un concepto erróneo, de una forma inadecuada. ¿Sí? En los días del Señor Jesús, la cruz era un símbolo de muerte. O sea, toma tu cruz, muérete y entonces sígueme. Dale muerte a tu hombre y entonces sígueme. Cuando un hombre llevaba una cruz, él ya había sido condenado a morir en ella. Jesús dijo que para seguirlo uno debe estar dispuesto a morir. O sea, para seguir a Cristo debemos estar dispuestos a morir. ¿Sí? No todos enfrentaremos la muerte de un mártir. No todos seremos encarcelados. No todos seremos golpeados o torturados por nuestra fe. ¿Qué clase de muerte quiso decir Jesús? Vamos a ver lo que explica Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estoy muy rápido. O si no, bueno, aquí lo tenemos, miren. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de hacer las cosas. ¿Sí? Consideramos que nuestra voluntad, nuestros derechos, nuestras pasiones y nuestras metas son crucificados en la cruz con Él. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu voluntad? A lo mejor muchas veces no quisiéramos estar aquí. A lo mejor muchas veces quisiéramos que el domingo en la mañana irnos a otro lado, a ver un partido de fútbol o al parque, ¿no? Pero crucificamos eso para estar en la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, para estar un rato en la palabra de Dios. O sea, no venimos a otra cosa aquí. No venimos a jugar. No venimos a hacer otras cosas. Venimos a estar un rato a los pies de Cristo. Debería ser el día, ¿no? Debería ser el día completo. Hermanos, le estamos ofreciendo un rato a nuestro Señor. Un tiempo. Un tiempo. O sea, no vinimos aquí a utilizar nuestra tablet para hacer un trabajo
fuera de lo que es la palabra de Dios. Estamos ofreciendo un tiempo a nuestro Dios, a escuchar su palabra, a entender su palabra. Estaríamos muy mal si venimos y le ofrecemos a Dios o no le ofrecemos nada. ¿Qué le ofreces a Dios? Al venir a Cristo perdemos nuestro derecho a dirigir nuestras vidas. Nuestro derecho a dirigir nuestras vidas debe estar muerto. Filipenses 3, de 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Entonces, la muerte implica el sufrimiento. La carne no quiere morir. Morir a uno mismo es doloroso y va en contra de nuestra inclinación natural a buscar nuestro propio placer. Cuando buscamos nuestro propio placer, esa es la carne. No busquemos nuestro propio placer. Busquemos la forma de complacer a Dios. A Dios. No podemos seguir a Cristo y también a la carne. No lo podemos hacer. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Dice lo mismo exactamente, ¿se dan cuenta? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Romanos 8:8. Jesús dijo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos agradando a Dios o estamos agradando a la carne? Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hemos tenido esta frase de una manera diferente, ¿no? ¿No? Ponemos la mano en el arado y para atrás, decimos por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo. No regresemos. No regresemos atrás. Pablo sufrió más que la mayoría por causa de Jesús. Él les dijo esto a los cristianos de Filipos. ¿Qué les dijo? Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para como para padecer necesidad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente Cristo nos trae fortaleza. Cuando sintamos que no podemos, vayamos a Cristo. Rindámonos a Cristo. Muchas veces luchamos contra Dios.
Muchas veces luchamos contra Dios y no podemos. Y estamos ahí sufriendo, ¿no? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra concedido aquí significa mostrar favor, dando libremente como regalo. Pablo no presenta el sufrimiento como una maldición, sino como un beneficio. ¿Sí? El sufrimiento puede tomar muchas formas. Al elegir obedecer al Señor Jesucristo, estábamos poniéndonos en desacuerdo con el mundo. O sea, seguimos al Señor Jesús, y si seguimos al Señor Jesús quiere decir que estamos en desacuerdo con lo que hace el mundo. Pero a veces quisiéramos seguir al Señor Jesús y también estar de acuerdo con lo que hace el mundo, ¿no? No puede ser, no puede ser así. O seguimos al Señor Jesús o estamos en el mundo. Así dice la palabra, ¿no? El que es santo, santifíquese más. Y el que es pecador, peque más. Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No, esa es una frase que un día mandé por ahí a una persona. No podemos agradar a los hombres. No debemos agradar a los hombres, a menos que les agrade el que sigamos a Cristo y el que hagamos correctamente las cosas. De otra manera no. De otra manera no. Al adherirnos estrechamente a las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos para el rechazo, la burla, la soledad o la traición de las personas. ¿Sí? A menudo la más cruel persecución proviene de aquellos que se consideran espirituales, pero han definido a Dios según sus propias ideas. ¿Cuántos hermanos tienen definido a Dios como sus propias ideas? Y ni siquiera a lo mejor no han entendido la Biblia, no se les ha revelado, o no la han leído completa, o no se les ha revelado. Pero tienen a Dios como un Dios chiquito, como un Dios pequeñito, como un Dios que no tiene poder, como un Dios que no puede hacer milagros. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él sigue siendo un Dios poderoso, un Dios de milagros. Tenemos que tener en cuenta que ninguna amenaza de sufrimiento disuadía a los apóstoles de predicar a Cristo. De hecho, Pablo dijo que perder todo valía la pena. Veamos Filipenses 3:10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? O sea, valía la pena a fin de conocerle. ¿Sí? Hechos 5:40. En Hechos 5:40 describe la reacción de los apóstoles después de que recibieron otra paliza por predicar acerca de Jesús. ¿Sí? O sea, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios y le dieron gracias a Dios, ¿no? Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Sí? El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser una parte de ser un verdadero seguidor de Cristo. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es ¿qué? Es bien fácil, es grande, es estrecho, es difícil. ¿Sí? No es fácil. Por eso muchos cuando entran y sienten que empiezan a rasparse, mejor se regresan, no aguantan.
Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, ¿cuántos? ¿Muchos? Pocos son los que la hallan. Mi esposa ha tenido en estos días mucho, o ha estado diciendo mucho esto, ¿no? Dice, ¿por qué para una fiesta hay miles de personas y a la iglesia? Pues por eso. Hay muchos carros, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente, ¿no? Hay muchos carros en una fiesta, pues sí, ¿eh? Ahí no se puede ni pasar, ¿no? 30, 40, 50, 100, 200 carros. Porque hay mucha gente. ¿Y a la iglesia? ¿Y a la iglesia? Nuestras dificultades también son una manera de identificarnos con un modo reducido con su sufrimiento. Jesús dijo en Mateo 10:33, si le negamos delante de los hombres, Él nos negará ante su Padre en los cielos. ¿Sí? Lucas 12:9, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y ya hay muchas formas muy sutiles de negar a Cristo. Y ni cuenta nos damos a veces, ¿no? Y negamos a Cristo. ¿Cómo negamos a Cristo? Bien fácil. Podemos negar a Cristo con nuestras acciones. ¿Sí? Podemos negar a Cristo con nuestras palabras. Podemos negar a Cristo con nuestro estilo de vida. Podemos negar a Cristo con nuestra forma de entretenimiento que no reflejan su voluntad. De esa manera negamos a Cristo. Hay muchas formas de negar a Cristo. Podemos negar a Cristo si pretendemos conocerlo a Él, pero vivimos como si no lo conociéramos. Así negamos a Cristo. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Aquí a lo mejor nos vemos unos a otros, pero cuando ya estamos solos, ¿cómo vivimos? Primera de Juan 3, del 6 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 10. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? Muchas personas eligen esas formas de negar a Cristo porque no quieren sufrir por Él. A menudo nuestro mayor sufrimiento proviene del interior, ¿sí? Cuando batallamos para tener control sobre un corazón que debe morir a su propia voluntad y entregarse al señorío de Jesucristo. Romanos 7:15. Romanos 7, versículo 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Que dicen, no es trabalenguas, hermano. Nos decía el apóstol Pedro, hasta para entender a Pablo es difícil, ¿no? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros.
miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Debemos aprender a vivir en abundancia y en escasez. Debemos comprender que no todos nos van a amar por ser cristianos y nos van a vituperar. Nos van, es decir, ¿qué es vituperar? A criticar con dureza, por no decir otra cosa. Sí, y si esto sucede, debemos actuar como los apóstoles, agradecer a Dios. ¿Sí? Agradecer a Dios de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Pero si hacemos eso, o la mayoría de veces queremos responder con la carne, o queremos responder si soportamos, o a veces no soportamos. Estamos en la carne, y no digo que a veces no la reguemos, sí la regamos, pero debe ser las menos. Las menos. ¿Sí? No debemos regarlo tan seguido, pues. Es lo menos posible. Es lo menos posible. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Él quiere que vengas a salvación y a vida eterna. Él quiere ungir tu vida. Aunque tú sientas que todo lo tienes perdido, el Señor ya tiene todo preparado para ti. Tiene algo mejor de lo que tú mismo tienes para ti. Él quiere ser tu Señor. ¿Por qué no lo aceptas hoy como tu Señor y tu Salvador? Es muy fácil. Tú que nos ves a través de las cámaras, tú que nos ves a través de ese celular, esa computadora, ¿por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y repites conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor. Perdona todo lo malo que he dicho, que he pensado, que he hablado, Señor. Límpiame con la sangre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón y nunca me dejes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado.